Hola, hola, programa número 1, bienvenido. Llegó el gran día. El gran día de Negro Café tiene su propio podcast. La idea es poder compartir con todos ustedes diferentes vivencias que podamos llegar a tener. Vamos a tener un montón de invitados. Hoy tenemos un invitado espectacular, ya lo vamos a ir presentando. Pero Negro Café, sí, por fin llegó a tener también su propio espacio. Y es la idea poder compartir y acercarnos un poquito más a ustedes, los cafeteros. De igual manera, es muy difícil que haya alguien que no tome café, pero es acercarnos, compartir, que le podamos acompañar en el auto, que podamos acompañar mientras cocinan, podemos acompañarlo mientras hace sus actividades varias. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Adorno. Esto es una producción de Radio Par y estamos haciendo este material con la intención de que les guste a todos ustedes también, ¿verdad? Hoy tenemos un invitado espectacular. De hecho, la modalidad del podcast, del programa, va a ser en cada episodio, vamos a ir trayendo a un que otro invitado que cuente sus diferentes experiencias de vida. Pero el de hoy era digno de poder también compartir con ustedes, era digno de que sepa mucha gente lo que puede llegar a tener la resiliencia, ¿verdad? Porque así le vamos a denominar a este primer capítulo, resiliencia para alcanzar el primer objetivo. Hoy está con nosotros Juan Sebastián. Yo no quiero presentarlo, me gustaría que se presente él, pero va a ir contándonos una historia realmente, porque yo me contó una parte de la historia que hoy vamos a compartir con ustedes, que me dejó anonadado. Y bueno, bienvenido, Juan. ¿Cómo andamos? Bien, Alejo, muchas gracias por la invitación. De verdad que me alegra que puedas sacar adelante este proyecto, que Negro Café abra un espacio para las personas, para contar historias y nada, agradecido de la invitación. Acá vamos con toda. Bueno, es un honor tenerte. Juan Sebastián recorrió en bicicleta siete o cuántos países recorriste, Juan. Y 8 países en realidad, pero el sueño era conectar Bogotá con Ushuaia, Argentina. O sea, estamos hablando que un viaje que cronológicamente arrancó en Bogotá Sí. y luego fuiste expandiendo, ¿para dónde? Fuiste para Ecuador, ya sería eso. Sí, en realidad quería recorrer todo el sur del continente desde Colombia, así que inicié desde Bogotá y pasé por Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina, conecté con Uruguay y luego volví a entrar a Argentina, donde mi viaje finalizó en el sur de Argentina, en Ushuaia. Allá, el famoso fin del mundo que le dicen esa parte también de Argentina, esa parte del continente, porque de hecho es así, o sea, hasta Ushuaia, después tenemos algunos que otros pueblitos, pero No, la es, última ciudad que tiene el es la continente es última, de hecho Ushuaia. sí, es la última ya que tenemos también. ¿Y cómo fue eso? O sea, arrancamos directo, o sea, ¿cómo fue? ¿Vos venías planeando esto? Dijiste un día, no, quiero hacer esto, te preparaste con anticipación. ¿Cómo fue la idea para poder concretar finalmente el viaje? Porque no es que te levantás un día y decidí eso, o sí fue así. Bueno, yo no sé si a todo el ser humano en algún momento de su vida le pasa que se plantea como escapar y dejarlo todo. Yo creo que hoy en día y en cualquier momento de la vida del ser humano llega a cuestionarse muchas cosas a sí mismo y como que llega a sentirse congestionado, llega a sentirse como ansioso, llega a sentirse de alguna manera abrumado por la vida, tanto así que llega a pensarlo. Hay seres humanos que simplemente lo piensan y dicen, ¿y si me voy y lo dejo todo? ¿Y si me voy a la mierda, como dicen? ¿Sí? Y bueno, básicamente yo en un momento de mi vida, estando en Bogotá, llegué a plantearme ir a recorrer el mundo. Y muchas veces lo planteé de miles de maneras, tal vez emigrar a un país, así como lo hacen la mayoría que se van, no sé, a trabajar a Australia, a Estados Unidos, a Europa, a muchos lugares. Pero yo más allá de eso tenía era como la ambición de aventura, ¿sabe? Como de no solamente ir y trabajar y emigrar, sino de lanzarme, aventurarme a ver qué encontraba. Y toda la vida fui ciclista, toda la vida, desde chiquito el primer regalo que me dio mi papá cuando tenía apenas un año fue una bicicleta chiquitita. Así que como Colombia es un país cafetero, así también es un país de muchos ciclistas y básicamente nunca me bajé de mi bici. Y estando en ese momento yo dije, bueno, ¿por qué no viajar en bici? ¿Será algo loco? ¿Será algo imposible? ¿Cómo podría hacerlo?
Y ahí empecé a planificar un viaje que pensé que lo iba a hacer en 3 meses. Y en realidad llegó a tomar 17 meses. Pero pasaron un montón de cosas para que lograra conectar Bogotá con Ushuaia. Y de esa salida, a ver, ¿cuándo fue que salí? Yo salí el 12 de noviembre del año 2021. O sea, habiendo estado aún oficialmente en pandemia, porque en esa época todavía estábamos en pandemia. No, ya estábamos saliendo de pandemia, pero sí era muy complejo el tema del post-pandemia, porque muchas fronteras seguían cerradas. Cuando yo llegué a la frontera Colombia-Ecuador, me encuentro con frontera cerrada y era imposible pasar, porque ¿qué pasa? Sigues al siguiente país y que no te van a dejar entrar, vas a tener que devolverte. Y ahí era la primera, como el primer parón, como, ok, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te devuelves a tu ciudad? ¿Te devuelves a Bogotá? Y ahí es donde empieza la resiliencia a aparecer. Ok, acaba de aparecer un atasco en el camino. Ya, ¿abandonas todo? ¿O te adaptas, buscas una solución y ya esperas a que el destino te vuelva a decir cuándo seguir el viaje? Así que personas aparecieron en mi camino estando en esa frontera. Me dieron trabajo y estuve esperando un tiempo aprendiendo de la cultura de Nariño, Colombia, hasta que abrieron la frontera y pude continuar mi viaje por Ecuador. Ok, y yo creo que eso hay dos puntos que a mucha gente le hace pensar. El tema de agarrar las cosas, o sea, dejar todo, guardar todo bajo la cama y salir y hacer viajes largos, que son cuestiones familiares. Esto es una opinión muy personal, pero son cuestiones familiares y cómo sostenerlo económicamente. Claro, Si bien entiendo, corrígeme si no es así, entiendo que no tenías, o hasta al menos hasta ahora no tenés hijos, entonces de ese lado capaz podrías tener y podrías soldarte un poco mejor, pero planificar la parte económica, cómo sostener también eso, ¿qué tenías pensado hacer ahí? bueno, cuando empecé a planificar el viaje, lo primero que pensé fue, tengo que hacer que todo lo que lleve en la bici me funcione para poder ser como una casa rodante. Yo pensé en grande y luego todo lo reducí a una bicicleta. Viste que hoy en día existen las casas rodantes que Claro, tienen su sí, sí, ducha, sí. tienen su estufa, tienen su cama, tienen todo. Claro. Entonces yo dije, bueno, vamos a reducir todo eso que puede ir en un auto a una bici. ¿Seré capaz de llegar a ese nivel? Y empecé a buscar equipos que fueran demasiado pequeños para poder cargarlos. Entonces, si necesitaba alimentarme, tenía una cocina con que cocinar. Si necesitaba dormir, tenía una carpa con que pasar la noche. Si necesitaba ducharme, tenía un equipo con que ducharme en ciertos lugares. Y ya es un tema de estrategias, de O sea, estrategias. directamente era un equipo básico de supervivencia lo que tenías Claro, ahí, exacto. porque así como decís demasiadas muchas cosas, Claro, llevar menos es más. no tenés ni siquiera la opción, o sea, de poder llevar No, demasiadas nada. cosas también. Llegaste a la frontera con Ecuador y ¿qué pasó ahí? ¿Tuviste ese parate, o sea, tuviste ese inconveniente Sí. que no te dejó finalmente avanzar, pero o sea, cómo prosperaste y cómo pudiste solucionar eso? ¿Cómo continuaste el viaje con eso? Y bueno, yo creo que es eso, es adaptarse. Yo creo que cuando llegué a ese momento yo sentí mucha incertidumbre y miedo, porque eso es lo primero que uno le da, miedo. ¿Y ahora qué hago? Si es que mucho dinero no tengo, ¿sí? Entonces yo creo que cuando uno tiene un sueño muy claro, cuando uno tiene un objetivo así determinado, todo empieza a funcionar para ese sueño. Y justo me llega un mensaje por Messenger y me dice una amiga, Juan, estoy viendo tus historias y tengo una señora que vive en un corregimiento cercano que te puede ayudar. Te voy a pasar el número. Así, me llegó de la nada. Y yo contesté, le dije, muchas gracias, Paula. Voy a escribirle. Le escribí a la señora y de inmediato me dijo, aquí lo espero. Cuando llego a esa casa tenía trabajo, vivienda, comida. Me trataron como si yo fuera un famoso, qué sé yo. O sea, de verdad que me recibieron como nunca me habían recibido en otro lado. Bueno, eso es muy de nosotros los latinos luego también. Sí, Esa hospitalidad, el te recibo, el amigo del amigo que te recibe, el familiar del familiar que te recibe. O sea, tenemos esa característica también de la hospitalidad, de verdad. Imagínate a vos, te dio todo lo que me está diciendo que te dio, trabajo, te dio techo y demás. todo. Eso ya fue dentro de territorio ecuatoriano. Colombiano porque Seguimos en no podía Colombia. pasar a Ecuador, claro. Seguimos y ¿cuándo ocurre ese cruce de frontera finalmente? Bueno, yo un día estaba en el trabajo y recuerdo que en la radio llegan y dicen,
se acaban de habilitar las fronteras Colombia-Ecuador. Y un compañero que yo tenía en ese momento me dijo, ¿sí escuchó? Yo le dije, sí. Y me dice él como, ya está. Me hace así, ya está. Y entonces yo hablo con doña Gloria, que era la dueña del restaurante, y me dice, ¿y qué, Juan? ¿Cuándo se va? No se vaya todavía. Yo le dije, no, doña Gloria, ya es. O sea, ese relato suena casi de película. O sea, así como está describiendo, pareciera ser una, me imagino, una toma donde estás escuchando y coincide ahí en pensamiento con ese compañero. Vos en ese momento ya sabías que te ibas. Y pasa que mucha gente se conectaba con el sueño, ¿sabe? La gente sabía que yo llegaba a una ciudad, pero no llegaba a quedarme. Llegaba era porque necesitaba algo para seguir mi viaje. Entonces, Económicamente hablando, estamos... económicamente, descanso, porque como era un viaje en bicicleta, no solo necesitaba plata, necesitaba descansar, porque mi cuerpo, yo hacía 50, 100, 200 kilómetros diarios. Entonces llegaba una semana en que yo tenía que parar, porque si no mi cuerpo no iba a poder resistir más. Y yendo un poquitito nomás atrás, vos tenías una, o sea, vos físicamente te llegaste a preparar para ese viaje o era más un anhelo, un sueño que tenías, o vos dijiste, no, mira, de acá a un año voy a hacer esto y me voy a preparar físicamente, me voy a alimentar mejor, voy a hacer, no sé, ejercicio de resistencia, qué sé yo, o fue más bien te dejaste guiar por el instinto y hasta donde aguante el cuerpo y luego darle descanso. No, yo creo que ese viaje fue la preparación de una vida entera, porque como le digo, yo desde que era pequeño siempre estuve montado en una bici, desde que soy pequeño tuve mucha influencia de mis padres con la buena alimentación, con una vida sana, con la estimulación de eso, de buscar más. Ujú. Entonces yo creo que fue eso, fue como la conclusión de unos buenos hábitos y de ya algo que se había trabajado toda una vida. Y era el momento, porque lo que usted dice, por ejemplo, de los hijos, yo lo pensaba, ¿qué me ata a mí a quedarme en este país, en Colombia? Yo no tenía deudas con ningún banco, yo no tenía hijos, ¿sí? Ya con mis papás hace mucho tiempo no vivía. Entonces yo decía, tengo más que ganar que perder. Incluso al día de hoy lo sigo diciendo. Tengo un montón de cosas que ganar. Así me arriesgué en otro lado. Porque en todos los países por los que pasé, experimenté muchas cosas que me hicieron crecer como persona. Ese cruce, ese cruce directamente a la frontera, ¿cómo fue? Cruzamos directamente a la frontera. Y bueno, yo creo, Territorio ecuatoriano ya. yo creo que esa es la parte más emocionante de mi viaje después de, de la llegada a Ushuaia. Porque cuando yo llego a Ecuador, yo me acuerdo que el día que veo así, que dice bienvenido a Ecuador, ese día fue la primera vez en muchos años que yo pude volver a llorar, ¿sabe? Porque no sé, o sea, yo creo que para muchas personas es fácil llorar, pero para mí no. No sé por qué, pero soy una persona que guarda muchos sentimientos. Y en ese momento cuando yo vi el letrero de Bienvenido a Ecuador, fue como que ya está, lo logré. Aunque no había llegado a mi objetivo, fue como logré salir de mi país de esta manera, bajo mi propio esfuerzo, bajo mi propio Con tus propios recursos. con todo, o sea, todo. Entonces como que yo dije, si soy capaz de esto, soy capaz de más. Y en ese momento fue como, boom, dinamita. Ya de ahí empecé a pedalear como loco. Sin parar. Y en Ecuador, a ver, ¿con qué te encontraste? O si bien probablemente, digo nomás porque son países vecinos, hay mucha similitud, probablemente en un montón de cosas. ¿Cómo es el ecuatoriano promedio? O sea, son gente también así, cálida, te recibieron bien, habrás tenido Bueno, probablemente algún que otro también inconveniente. ¿Cómo manejaste eso? y bueno, Ecuador es un país muy parecido a Colombia, pero de la región, o sea, apenas entras a Ecuador, la cultura empieza a cambiar en torno como a la población indígena. Lo que es Ecuador, Perú y Bolivia tiene una influencia muy alta sobre la población indígena. Entonces tú te vas a cruzar mucho con ese tipo de cultura, de personas, de sociología, ¿sabes? Ujú. Entonces yo me conecté con eso. Tienes diversidad gastronómica, cultural, de todo. Y bueno, ¿qué pasa? Con Ecuador lo que yo me encontré fue como un impulso
para conocerme como viajero. Porque una cosa era conocerme como persona y atreverme a hacer algo distinto, y otra cosa era conocerme como viajero. En Ecuador, en una ciudad que se llama Montañita, que queda en la playa, conocí el primer biciviajero, que no era yo. Ya. El primer biciviajero. Yo me acuerdo que llegué a esa playa y llegué a buscar en dónde hospedarme y encontramos un camping, porque yo entre viajeros te empiezan a pasar como contactos. Claro. Y cuando llego a ese camping, de la nada llega así de fondo un chico con una bici, pero con menos equipaje, porque él hacía algo que se llama bikepacking. Y el chico se llama Ítalo, un chileno que recorrió desde México hasta, Hasta su país. hasta su país. Ok. Entonces ahí lo conozco a él y él me dice, loco, me dice así, me dice, loco, el viaje no es pensar que vas a vivir con lo que trajiste, sino es vivir en el momento y producir de lo que tienes para poder continuar, ¿sabes? Entonces él no vivía pensando en, lo que yo saqué me tiene que llegar allá. Si me entiendes, lo que yo traje de México tiene que llegar a Chile. Prácticamente una sobrevivencia diaria es lo que tenemos. Claro, pero él se proyectaba siempre. Se proyectaba siempre en base, claro, en base. ¿Y cuánto tiempo él en su momento te dijo? Porque era un viaje en kilómetros bastante más amplio desde México hasta Chile. Hasta Chile, sí. Y no, mucho tiempo. Él se tomaba el Pero tiempo son todos porque viajes largos, o sea, cada son viajes de meses viaje, más, son cada viajes viajero largos. tiene su tiempo y su forma. En Ecuador pasamos Y, directamente a Perú. y Hacemos bueno, la bajada lógicamente por el sur de Ecuador, claro. entramos por el norte de Perú y cruzamos ese desierto enorme, larguísimo. Sí, yo creo que Perú, yo creo que Perú fue eso más que todo, ya fue como esa experiencia física. Ya tuve que conectarme más con la supervivencia y llevar mi cuerpo al límite. Real, Porque cuando muy tú diverso entras, de Perú, sí, te digo de todo, o sea, es hermoso porque tiene todo, tiene playa, tiene sierra, montaña y tiene selva. mm, Pero cuando entras por el norte, desde Tumbes, sufres porque es solo desierto, ¿sí? Mucho calor, mucha arena, muchos autos, muchos camiones, y por lo tanto un montón, poquísimos recursos naturales también, o sea, poca agua probablemente poca agua, también, potable, pocos alimentos también. todo. Bueno, entramos por el norte Y bueno, se pedalea hasta una ciudad que se llama Chiclayo. De ahí, del norte hasta esa ciudad, es donde llevo mi cuerpo al límite porque son ciudades muy, muy, muy áridas y que básicamente me hacen sufrir bastante el cuerpo. Así que ahí yo decido subir a la montaña y llegar a atravesar toda la cordillera de los Andes para poder llegar a Cusco, a Machu Picchu. pero en ese interín, en esa zona, ¿tuviste vos un evento traumático? Y sí, sí, eso son cosas que tienden a pasar como todo. Alguna vez yo creo que todos te preguntan, ¿y si te roban? ¿Y si te pasa? ¿Y si te pegan? ¿Y si ¿Y qué pasó? Y me pasó. Y me pasó, como tiene que pasar. Y nada, yo creo que a veces uno se deja llevar por cosas que no se tiene que dejar llevar y es una historia larga. Ya. Es una historia larga que capaz llegue a los 15 minutos. Entonces, para resumirla, yo creo que di y me monté en el lugar donde no tenía que montarme y básicamente me hicieron un robo. ¿Cómo lo podría describir? No sé. Señoras y señores, Juan tuvo el peor suceso de su vida en ese tiempo, porque fue privado de su libertad. Ajá. Básicamente fue privado de su libertad. Pero bueno, evidentemente tuvo final feliz, por eso está acá. Sí, acá estoy. Yo creo que hasta los ladrones y la banda esa que me atrapó en ese momento ahí en Perú, hasta ellos creían en el sueño, tanto así que dijeron, ¿sabe qué? Lárguese, váyase y cumpla su sueño. Claro. Acá no nos sirve. Sí, bueno, pero Y me dejaron aquí sano y salvo. hoy estamos. Bueno, en Perú cruzaste los Andes en bicicleta. Claro, esa fue la parte más compleja, extrema, más porque- extrema, sí. Sí, porque ya ahí tuve que atravesar toda la cordillera y si tú miras el mapa de Sudamérica, te vas a dar cuenta que la cordillera, la parte más ancha de la cordillera la tiene Perú. Sí. Sí. Porque Perú tiene una carretera que se llama la Interoceánica, que conecta con Lima y va hasta Sao Paulo. Entonces esa era la que yo quería hacer para venir acá.
Entonces, pero para conectar con esa ruta tienes que atravesar toda la cordillera, toda, de costa a selva. Entonces, imagínate lo que es subir durante casi 2 meses solo montañas. No, yo no me podría imaginar eso porque yo subo la escalera alzándole a mi hijo y ya no quiero saber más nada de eso también. Pero sí, probablemente sea bastante... Juega mucho lo mental ahí. Sí, no, yo creo que... Lógicamente en lo físico, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero es un poco mantener también la cabeza... Y yo creo que en ese momento a mí lo que me mantenía activo en la bici era como esa aspiración de llegar, era muy loco. Era como que saber que yo quería llegar hasta ese lugar, totalmente me enfocado. jalaba, me jalaba, me jalaba. Y habían días en que yo me levantaba mal, pero yo no tenía con quién hablar en ese momento, solo con gente que iba conociendo en el camino. Así que, ¿quién más que uno mismo se puede alentar para decir, acá estás, tiene que seguir? Entonces, eso fue como otra parte del viaje en donde comprendí la resiliencia. Ese fue otro atasco en el Claro, camino, porque, porque lo físico también te entra y dices, ¿y qué? ¿Ahora qué vas a hacer? claro, ¿Ya estás cansado? ¿Te vas a quedar? pudiste, Devuélvete. claro, pudiste haber mandado todo el tacho también ahí mismo. Sí, coger Total, un avión y irme para claro, Colombia y total, ya. ya, Después vuelvo. claro, total, ya hiciste, digámosle, o sea, ya hiciste algo bastante meritorio. Llegar hasta ahí Sí. en bici no es poca cosa, y no es para cualquiera. No, sí, no, o sea, ahí esa parte de mi vida me enseñó muchas cosas y como que yo dije, si puedo con cosas físicas, tal vez ya después puedo con cosas mentales. Y ya fue como que después empecé a desarrollar, después de Perú, empezó un viaje más de desarrollo más en torno a otro tipo de conocimiento, ¿sabes? Porque cuando yo llegué a la selva peruana, me empiezo a chocar con, con algo que es la realidad de Latinoamérica. Cuando yo llego a la selva peruana, empiezo a chocarme con narcotráfico, minería ilegal, prostitución, drogas, todo. Pero no chocarme en el sentido de que yo me meto a ese vínculo. Claro, es un baldazo en realidad. Sabemos que existe, sabemos que está ahí, pero es otra percepción cuando ves Cuando te muy en metes. directo, sale Ajá. totalmente de la ficción y se convierte totalmente en realidad también. Por ejemplo, tú escuchas en las noticias, minería ilegal, no sé qué. Y tú dices, ya, eso a mí no me toca. Minería ilegal. Y un día estás en una mina ilegal Claro, y ves a unos tipos armados allá de fondo con unos camiones extrayendo arena. Y tú dices, ¿ya acá qué? claro. Y no es la policía. Y no es la policía. Entonces ahí ya te toca. Y dices, así funciona la minería ilegal. O sea que si yo intento hacer, no, los derechos de los animales, los derechos No de... alcanzar a levantar el, Ya no, te no están, alcanzar a levantar el cartel ahí. te están matando. Entonces Claro. ahí me conecté con eso. Luego, ¿qué pasó? Llegué a una ciudad que se llama Mazuco. Y hay una historia que me parece muy curiosa que quisiera contarla. Y es que un señor me dio trabajo. Juan, antes de que me cuentes, ¿café? Sí, ¿Un sí, expresito? sí. Bueno, tenemos la presentación de Negro Café, la presentación de 1 kilo y la presentación de 250 gramos. Pueden seguir a Negro Café Paraguay en las redes sociales para hacer sus pedidos. Tenemos en un montón de cafeterías también, así que siempre es bienvenido. Estamos en Black and Go. Qué bien nos recibe la gente en Black and Go, ¿sí? Súper bien, o sea, tienen un montón de cosas que se pueden hacer. Tienen pizza, o sea, pueden venir a desayunar, a almorzar, a cenar. Súper cálida la gente de Black and Go también. Y todo esto está siendo posible gracias a la mega producción de Radio Para. Así que no está de más mencionarla a ellos también. Tomamos un café. Pega, pega. ¿Cómo te gusta? ¿Normalmente tomas expreso o Y americano, más suavecito. son más de tomar así? Sí. Es muy común tomar así En Colombia, en sí. el norte de Sudamérica, digámosle. ¿Y el tinto? Toman el tinto. El tinto. Sí. Bueno, Llegamos ahí, llegamos a la selva. y tengo una historia que ahí es donde me conecto con todo, con el narcotráfico, la minería y la prostitución, que es algo que para muchos es algo de noticias, pero cuando te metes es como que, ok, no lo veía de esa manera. Y entonces llego a una ciudad que se llama Mazuco y como a unos 5 kilómetros más afuera, en una quinta me dan un trabajo, limpiando piscinas. Y yo, bueno, fácil, Sí. vamos a limpiar piscinas. Y duré 2 semanas en ese trabajo para recuperarme, descansar y hacer plata. Y el día anterior a salir de nuevo a la ruta e irme de viaje, le digo al capataz del lugar, le digo, ¿será que usted me puede llevar al pueblo para hacer mercado, conseguir provisiones y seguir mi viaje mañana temprano?
Me dice, claro, claro, sin problema. Y el tipo fue, se organizó, se puso una chaqueta de cuero, su correa, sus botas, se echó perfume, todo. Y nos fuimos en un mototaxi que es con cabina. Y Claro. nos fuimos al pueblito, todo. Hicimos las compras. Y luego, ya después de que hicimos las compras, me dice, pero no sé si tiene algún problema en que pasemos un rato a tomar alguna cerveza y cosas así. Claro. Bueno, Sonaba bien. yo le dije, bueno, pues me hizo el favor, está bien, vamos a compartir un rato y ya después nos vamos para la casa. Sí. Bueno, nos fuimos a tomar una cerveza. El caso es que en Perú es muy común los chongos que le llaman. Los chongos son los prostíbulos, pero allá los prostíbulos son gigantescos. Son gigantescos, son mansiones. O sea, no es algo discreto, sino que es algo No, con luces así, comercialmente discotecas. desarrollado, señoras y señores. Sí, te juro. ¿Entras? Van a lo grande los peruanos con eso. Sí, es denso y es denso. Es denso porque hay mucha trata de personas ahí, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Llegamos y yo, uy, ¿a dónde llegamos? Y él llega, me paga la entrada. Era la primera vez que yo entraba a un lugar así. Y yo estaba cagado de los nervios porque yo no sabía qué experimentar. Claro. Entonces Era el un mundo que tipo, no conocía sí, y el tipo me pone una pulsera, entramos, y cuando entramos al lugar era así grandísimo, y que en cada puerta, así en cada puerta, había una mujer. Había una mujer. Y entonces yo me acuerdo que estaban así, nos sentamos, él pidió 2 cervezas, que allá también toman Pilsen, y, y había un grupo de amigos ahí, y yo veía cómo todos ellos entraban a la misma habitación con la misma chica después de que salía el mismo amigo. Y yo decía, no, no puede Wow. ser, o sea, eso que estoy, me quiero ir. Claro, Yo ya me quería ir. La incomodidad invadió totalmente también por sobre todo tu moral, Sí, lógicamente, ¿verdad? Porque estar en esa situación ahí claro. no habrá sido fácil. Y entonces él me empezó a contar, mira, esa es brasilera, mira, esa es peruana, mira, esa es colombiana, de tu pago, me empezó a decir, y yo, Y de tu pavo. y De tu país. de tu país, claro. Y entonces así me empezó a hablar y todo, y yo decía, no, no, o sea, como que incómodo. Claro. Y en un momento llega y me dice, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Yo te la pago, yo te la pago. Y yo le dije, o sea, en un momento yo dije, no, no sabía qué responderle, no sabía qué hacer, yo estaba tomando cerveza y yo le dije, ¿yo le puedo pedir un favor? Y me dice, sí, claro, claro, el que sea. Y le dije, mire, no sé cuánto vale pagar una chica de esas si no quisiera hacerlo, pero si usted a mí me puede dar ese dinero para continuar el viaje, yo lo prefiero. Jaque mate. Señoras y señores, jaque mate. ¿Y qué fue yo? Sí, Te dio. 80 soles. Ya que vas a estar por vos, quedaste de una manera un poco más humana también, ¿verdad? 80 soles me dio. Agarraste la plata, Claro, y el señor iba a lo que iba, pero no fue. Porque después de que yo le dije que yo no quería, llega ahí como que se arrepintió y dice, ya está, vámonos, vámonos, Juan. no es el verdadero, la verdad os harán libres. Pero porque finalmente fue una cuestión de actitud nomás la que bastó. Sí, ¿no? Y, Esa persona y- se dé cuenta de lo que... Porque otro iba a ser el escenario. claro, Sí, sí, dale, vamos, no dale, sé dale. qué. Y no, 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 créeme que yo creo que dejarse cargar por ese tipo de energías y esos vínculos, capaz mi viaje hubiera continuado de una manera sucia, fea. Claro, probablemente. Y sería... tenemos que aclarar igual, esto no es Perú. O sea, es decir, esto no es el prototipo de Perú. Perú es un país con buenísima gente, con Claro, no, no. Pero lo que te muchísimas digo, cosas. estaba en la selva peruana donde se mueve mucho el narcotráfico, las drogas, la prostitución y la minería ilegal. Cosas que uno ve en televisión, O sea, pero que pasan. era una zona franca realmente. Sí. Era una zona franca. O sea, vamos saliendo de Perú, vamos entrando a dónde. Y ahí ya llego a Brasil. Y entonces acá en Brasil ya el reto es distinto, porque acá en Brasil el reto es La barrera del idioma. hablar Claro. portugués. Y entonces yo llego a una ciudad que se llama Assis, Brasil, que es la ciudad frontera con Perú. Y te juro, tú pasas el puente y ya todo es portugués. Y yo, no. Y era difícil porque de comienzo no sabía ni cómo se decía carpa en portugués. Claro, yo creo que eso pasa muchísimo. En el resto de Sudamérica creemos saber hablar portugués.
Sí, no. Y en realidad entramos, cruzamos la frontera, llegamos a Brasil y resulta ser que no entiendo. No, y entiende empiezas a tratar de balbucear palabras y todo, y si no te preparas un poquitito, es como que la gente solo te va a hablar con las manos. Claro, Y por más de que el portugués sea muy similar al español, cuando escuchas a un nativo así de esas regiones, sí. hablan rapidísimo y... No es el mismo el paulista que, no sé, que el gaúcho o que el Claro, carioca o que el minero, no sé. claro, Tienen otra vez entre ellos, medio que no se entienden. sí. Pero ahí es donde entra de nuevo la resiliencia. ¿Cómo afronto esta situación para poder continuar mi viaje? ¿Qué pasa? Como 2 ciudades más adelante, un señor llega y me dice, yo sé hablar español un poco, así me dice. Y me da posada. Y me dice, ¿quiere aprender portugués? Y yo, perfecto. Todos los días hablábamos así en una silla de esas que se mecen. Claro. Y nos hablábamos y empezábamos a hablar quién era yo, quién era él. Y me enseñó tanto que días después yo podía ir al supermercado, podía ir a comprar cosas. Claro, te enseñó probablemente. Lo básico. Claro, lo básico para que te puedas ir defendiendo. Mm. Bueno, hay un paradigma. Vos hiciste todo ese recorrido por Brasil, fuiste bajando probablemente ahí, ¿ya entraste a Paraguay o fuiste hasta dónde? Bueno, a Paraguay vengo solo por un avión, porque mi mamá se graduaba de psicología y yo le prometí a ella que iba a ir a su graduación después de que terminara mi viaje, Ya. pero no había terminado el viaje, así Ya. que algo tenía que hacer. Y empecé a buscar por internet, yo estaba en Portobelo, y empecé a buscar por internet el vuelo más barato. Busqué en Lima, busqué en La Paz, busqué en Río, y apareció Asunción. Me salió por $120 ida y vuelta. Esas son las ofertas que todos queremos escuchar también. Bueno, el viaje, bueno, el recorrido por Brasil, o sea, llegaste también al Uruguay, Sí, pero el viaje probablemente su punto más épico o su punto donde dijiste lo logré fue cuando llegaste a Ushuaia. y claro. ¿Cómo fue esa llegada ahí? O sea, llegaste frío extremo prácticamente los 12 meses del año, sobre todo para lo que vivimos en esta parte del continente. Llegamos a Ushuaia, llegaste a Ushuaia, ¿y qué pasó? Y bueno, Una mezcla de qué. y la etapa final de Ushuaia fue la Patagonia. La Patagonia es la etapa final porque se atraviesa todo el sur de Argentina, conectas con Tierra del Fuego, que es una isla, que ya está separada del continente, pero sin embargo se considera Sudamérica. Y esa llegada creo que marcó mucho mi vida en el sentido de que llegué con las personas que tenía que llegar. Yo salí solo, pero llegué acompañado. Llegué acompañado de una familia de Suiza. Una familia de Suiza que me enseñó muchas cosas en el camino. Pedaleamos 1000 kilómetros. Ellos viajaban en pareja y con sus convivencia hubo 2 ahí. hijas. 1000 kilómetros. Y ellos me enseñaron un montón de cosas. Ellos son de Suiza, de Berna, de la Ya. capital. Y llegamos juntos y esa llegada con ellos fue como muy significativa porque para mí el significado de familia había sido muy ajeno, porque yo había tenido una desconexión muy profunda con mi familia. Yo me había apartado desde muy joven de ellos, pero sin embargo, conectarme con esta familia en bici fue como tratar de hacerme una idea de que tal vez en un futuro, con una familia, también Mm. puedes hacer cosas increíbles. Sí, sí. No precisamente viajar en bici, pero tener familia no es un impedimento para hacer sueños realidad, porque se pueden hacer en conjunto. Claro. Se pueden hacer en conjunto. Acá la familia y su palabra tan amplia, ¿verdad? De la calidez, del amor y de todo lo que representa tener en sí una familia. Pasaste un montón de cumpleaños, un montón de navidades probablemente solo, un montón de días donde el ser humano necesita contacto con otro ser humano, calidez del ser humano también. Llevar eso difícil, ¿eh? O sea, Claro, como todo en la vida, yo creo que todas las personas llegan a pasar sus días buenos y sus días malos. Y como lo digo siempre, este viaje me hizo más fuerte. ¿y Más eso cómo fuerte. te bancaste en ese momento? Y yo me banco a través de la lectura. Leo. Cuando me siento vacío, solo, triste, qué sé yo, me refugio en un Famoso libro. encontrarse con uno mismo, o sea, encontrarse con uno mismo, finalmente fue que... Ese fue el viaje, encontrarme conmigo mismo y saber de qué soy capaz, quién soy y hasta dónde puedo llegar.
Juan, estamos llegando a la parte final de esta primera entrega y no quiero dejar que me cuentes cuándo llegaste a nuestro país y por qué seguí acá. Sí, yo llegué a Paraguay ya hace un año, llegué el 17 de junio. ¿Y por qué me quedé? Me quedé porque Paraguay es un país de oportunidades. Todas las personas que vienen acá se encuentran con un país lleno de propuestas, de buenos momentos. Y acá estoy haciendo nacer una marca que se llama Raspao, que en Instagram la pueden encontrar como Raspao PI. Es un producto nuevo, es un producto que a la gente, a la familia, a los niños les está encantando, les está gustando. Y la verdad tengo mucho, ahora mi nuevo sueño se llama Raspado. Entonces estoy trabajando día y noche en desarrollar esta marca, porque no solo va a ser una marca de bebidas refrescantes, sino también va a ser una marca eh, que se va a encargar de colorizar, de hacer, darle sabor y vida un poco a este país. Señores y señores, Juan tiene proyecto en Paraguay, por lo tanto, te quedas más. O sea, Sí, no hay que no, quedarse más. hasta que no sea un éxito yo no me voy. Bebida refrescante en Paraguay tenemos dos estaciones nomás. Tenemos el verano y tenemos la estación del tren. Así que viene súper bien Sí, eso, ¿verdad? Paraguay, bueno, te quedaste, llegaste hace un año. Lógicamente este proyecto no empezó hace un año. O sea, vos no viniste por este proyecto, no. pero te quedaste por algo. Y por raspado. Ya, pero a lo que me refiero nomás es cuando llegaste hace un año, Ah, bueno, y o ¿qué te hizo sea, quedar acá? y eso, o sea, básicamente yo llegué acá a Paraguay con una oportunidad laboral, como en todos los países que pasé, trabajé para juntar dinero y seguir mi viaje. Ese era mi objetivo acá en Paraguay, quedarme, trabajar y seguir, que tenía esa mentalidad. Bueno, capaz seguimos dando la vuelta al mundo en bicicleta, qué sé yo, pero conocí a una persona que hoy en día es mi socia. Y ella y entre los dos llegamos a esa idea, una idea que era una idea suelta, una idea que quedó así en el aire, Salió. pero que una idea hoy en día está plasmada y hoy está saliendo a las calles. Y de salir a las calles va a pasar a salir a más calles. Bien, así. Entonces, yo creo que eso es lo que me hizo quedar en Paraguay, esa visión de que Raspado va a ser un éxito, Raspado lo va a conocer casi todo Paraguay. Y capaz nos expandamos más, pero yo tengo mucha fe en que así como llegué a Ushuaia, pueda llevar a Raspado a muchos lugares. ¿Qué es lo que con lo que te quedas de nuestro país? Y yo me quedo con la nobleza. Yo creo que la palabra que representa al paraguayo es nobleza. Con eso me quedo. La nobleza de abrirte el corazón, abrirte las puertas, de ser sincero. ¿Sabes? El paraguayo no es una persona que juzga, no es una persona que pelea, no es una persona que problemática, ¿sabes? En otros países las personas son buenas, pero tienden a ser, no sé, como conflictivas, no sé, con un carácter fuerte, pero el paraguayo en general me he encontrado que es una persona noble. Muy pocas veces he visto a un paraguayo bravo, así, pero bravo, bravo, bravo. Y capaz entre sus familias peleando en guaraní y cosas así he visto. Pero así al nivel como que te vengan a tratar y te vengan a decir un montón de cosas sin fundamento, nunca lo he sentido. Así que me quedo con la nobleza del Paraguay. Cuando estamos llegando a la parte final de esta primera entrega, ¿hay algo que querés mencionar que no te pregunté? No, yo creo que ya ahí está. Yo creo que eso, que sigan a Raspado en Instagram. No está de mal la mención tampoco. Que sigan a Raspado y que crean en sus sueños, que crean en todo lo que puedan hacer realidad, porque lo más importante es tener una idea y saber que si la tienes acá, pues, puede estar en cualquier lado del mundo, puede hacerse realidad. Solo tienes que llevarla al papel y empezar a trabajar. Y tener resiliencia, porque siempre van a haber días buenos, días malos, pero al final si uno sigue, va a llegar. ¿Cómo la gente te encuentra en el Instagram? Y a mí me encuentran como Juan se mueve. Señoras, señores, gracias por haber estado al otro lado. Esto fue Negro Café Radio. Así que les esperamos para la segunda entrega. Estuvo con nosotros Juan Sebastián. Chao.